Y agradecerle que nos haya atendido a Berti Venegas Lynch, diputado del Bloque de la Libertad. Avanza, Berti. Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Facundo? ¿Cómo va? Gracias por llamar. Por favor, gracias por esperarnos estos minutitos. ¿Qué está viendo, diputado, para adelante? ¿Qué espera para mañana? Donde va a volver a haber un debate seguramente encendido, ya más con mayor especificidad por el tema por tema, ¿no? Sí, es una incógnita que tengo. ¿Qué es lo que espero desde el punto de vista de mi anhelo? Es que, bueno, se apruebe en lo particular también lo que, o sea, se confirme lo general de la semana pasada. Yo en el plano de la negociación o las charlas con la oposición no tengo línea ahí. Eventualmente es Oscar Sago, que es el jefe de bloque, y Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, por supuesto conectado con el Poder Ejecutivo, que es el hacedor de todo esto y que creo que sabe dónde están los puntos de dolor, si se cede, qué es las cosas que son excluyentes y qué son las cosas que se reconocen como constructivas y superadoras, que hemos tomado varias de ellas. Yo espero que, yo particularmente me suena desde el momento que se presentaron los 664 artículos, que es el punto de partida de una reforma y un ajuste fiscal, una reforma del Estado y un ajuste fiscal muy necesaria, pero creo que hay mucho por hacer y de hecho en algunos puntos yo hubiera ido más a fondo, pero claro, no se pueden dar todas las batallas. Yo creo que estamos en el quinto subsuelo del infierno. Se trata de subir algunos peldaños para pasar al cuarto subsuelo del infierno, donde todavía hace bastante calor. Pero la cuestión es hacer un buen diagnóstico y por primera vez en la vida se haga un buen diagnóstico y se ajuste, Facundo, a la política. Porque la verdad que desde que somos chicos, cuando nos decían ajuste, a nosotros cuando empezamos a trabajar o a nuestros padres era agarrarse los bolsillos porque era o más inflación, más impuestos o más deuda externa. Claro. Ahora, diputado, usted dice estamos en el quinto subsuelo del infierno. ¿Cómo se llegó hasta acá? Bueno, es una buena pregunta porque es la que se hace muchos diputados que se agarran la cabeza diciendo cómo presentan esta cantidad de artículos, y lo que yo le contesto es en línea a lo que preguntás vos, es en lo que ocurre que hemos estado durante tanto tiempo tan desaprensivos y tan desatendiendo, tan despreocupados, digamos, de atender el avance del Estado, que ahora la verdad que el 60% de tu vida, el 70% de tu vida lo dedicás a mantener a la política. Entonces se ha hecho una cosa absolutamente invivible, asfixiante. Entonces esa cantidad de artículos son las que justifican el hecho de ese descuido que es mayúsculo y muy contrario al espíritu de Alberdi y los padres fundadores de la Argentina. Claro. Ahora también, Berti, se habla mucho de cómo el gobierno presentó una foto, usted hablaba recién de los 600 y pico de artículos, y cómo después empezó, si esto fuera un barco o un bote a la deriva, a tirar peso, porque se daba cuenta que era... Digo, esto sucedió de esa manera y hoy finalmente lo que quedó es, digo, lo que alguna vez se llamó la ley ómnibus. Hoy muchos juegan con la idea de que ya no es tal ómnibus, ¿no? Bueno, yo es lo que te decía del Poder Ejecutivo. Mientras Javier Milei y su Poder Ejecutivo estén conformes con el output que salga del Congreso, yo estoy conforme. Si se pudiera ir más a fondo, ojalá, pero la verdad que muchas veces la situación, la coyuntura, el contexto político quizás no lo permite. Somos 38 diputados que participamos de las ideas liberales, de manera que hay gente en el Congreso que nos apoya, pero creo que todavía tiene otra visión de muchas cosas, y es un tema de que la batalla cultural se ha dado en la opinión pública con una fortaleza y una velocidad que no ha tenido precedentes, pero en el Congreso se vive también cierto microclima, aún de la cuestión del Estado presente, cuando no el del delirio absoluto, por supuesto, de las izquierdas y los de Unión por la Patria, que creo que están en una posición ya directamente no solamente poco colaborativa, sino destructiva, porque te mandan unas parrafiadas fenomenales. ¿Pero qué buscan? ¿Qué buscan, diputado? Buscan el tironeo, buscan la cosa política que yo, digamos, como ciudadano, independientemente de mi función política,
me fastidia porque están en el tironeo y la ventajita política, cuando en definitiva es como que tienen a los ciudadanos de rehén y te mandan unos discursos larguísimos para decir después y reclamar que el dictamen tuvo modificaciones y después te dicen que van a votar en contra. Entonces, ¿para qué pedís un dictamen? Si en definitiva no revisaste nada, no leíste nada, no te interesa nada, solamente vas a votar en contra, la hagamos más corta para la gente, votemos de una vez. Diputado, ¿cómo le va? Ese era mi sentir la semana pasada, que se demoraban en la cuestión y se estiraba un día más y demás cuando sabían que iban a votar de forma negativa. Sí, de todos modos se estiraba también por la negociación con los bloques dialoguistas, que son los radicales, los que justamente le daban los votos y criticaron fuertemente al gobierno y esta ley en la sesión, pero después votaron a favor. Eso también era extraño. Bueno, eso es parte también del proceso, que te digo, creo que no sé si fue por eso la demora. Creo que en un momento dado, no sé si se acuerdan ustedes, si siguieron las sesiones y tienen esa cuota de masoquismo de seguirla, porque no tengo más remedio, sí. Pero una cosa larguísima, interminable, que amagaron a lo que estaba pasando afuera, que después, claro, uno está encerrado ahí prácticamente sin reloj, como un casino, no sabe la hora que es y demás, hizo una cosa interminable, de manera que a uno le preguntaban lo que pasaba afuera, y solamente sabían lo de la izquierda que habían salido, decían que era una masacre, cosa que después me parece que no fue tal cosa, pero encima querían suspender las sesiones parlamentarias por lo que pasaba afuera, con lo cual no se justifica. Creo que si hubieran habido abusos, tienen que seguir los canales penales y no un asueto parlamentario que no tiene absolutamente nada que ver. Y cuando se retiraron todos, perfectamente se podría haber votado y los viste a todos correteando para volver. Se están jugando como a la cosa, a las chiquilinadas impresentables. Ahora, usted dijo 2 veces que para usted, y le pregunto si es como economista y del lado de la economía o también de la política, se debía ir más a fondo, pero entiende que obviamente que es una fuerza con 38 legisladores. ¿Qué es ir más a fondo? Porque uno cuando ve este gobierno dice, arrancó con todo, a fondo. ¿Qué es ir más a fondo? Bueno, con detalles, suponte, qué sé yo, con un colega tuyo estábamos hablando más temprano a la mañana del tema del Inca, por ejemplo. El Inca, por supuesto, le están dando mucho más controles, están coartando, creo, lo que todos estamos de acuerdo, independientemente que pensemos del Inca, respecto a que no puede haber subvenciones y financiamientos para cualquier cosa, lo mismo que han pasado ejemplos que hemos visto en otro orden de cosas con el CONICET, ¿se acuerdan? Pero Berti, ahí para debatir un poco, el cine en todo el mundo está subsidiado. Uno va a Francia, va a España y rápidamente encuentra el apoyo estatal para un montón de producciones, hay coproducciones, hay acuerdos entre países. Claro, yo iba a lo siguiente. Primero, creo que estamos de acuerdo para despejar del camino lo que son las financiaciones excesivas, o saber que son cosas de kioscos y gente fiel a la cosa partidaria. Hay mucho de eso. Eso creo que vamos a estar todos de acuerdo que eso hay que sacarlo. Ahora, vamos al tema de fondo, que es lo que planteás vos, Facundo, que decir, bueno, en todos lados ocurre, en fin, que se financia esta cuestión. Primero me parece una mala guía, una falacia ad populum, digamos, porque todo el mundo lo hace, no necesariamente tiene que estar bien, sino todos nos vamos al despeñadero porque todo el mundo lo hace. Vamos a la cosa de fondo, digo, la pregunta es, primero, ¿para qué queremos Estado? Esa es una cosa que resuelve mucho los debates acalorados de asado entre amigos, cuando se habla de política y demás. ¿Para qué queremos Estado? Y ahí vamos a marcar la diferencia, porque unos creen que tiene que estar en todo, controlar la vida de la gente, y grabarlos y estar encima de cada paso que da el ciudadano. Yo creo que el Estado está para proteger los derechos individuales e impartir justicia. Entonces, ¿con qué fundamento moral vos vas a extraer recursos tuyos, Facundo, de los periodistas, de los verduleros y los sastres, para financiar una película, cuando vos, en definitiva, todos los días llegás al canal o a las radios para ofrecer algo que crees que es mejor y es competitivo, que en definitiva te sometés al rigor del mercado y no tenés ningún... Claro. Entiendo la postura. Estás robando a los economistas y a las ópticas para que financien tu profesión. Está Entonces, claro. Ahora, ¿por qué se ensalzan en esta cuestión de la cultura como que si fueran unas personas superiores que necesitan que coactivamente entren a las casas básicamente de sus congéneres y las roben a través del Estado? Claro. Pienso ahí en la discusión, que por ahí es mucho más larga, del rol del Estado, de qué tiene que hacer el Estado, sí o no. Y voy a un tema del día, por último, que tiene que ver con lo que está pasando con el tema
comedores, merenderos, ahí sí tiene que estar la mano del Estado, porque esa es la discusión de hoy. Bueno, incluso, perdón, Berti, se metió la iglesia en la discusión. Ok, yo sé, De la Torre está muy metido en ese tema, de hecho le he pasado muchas denuncias de amigos míos que son de Villa Fiorito, y me dice, Berti, hay que levantar este tema en Villa Fiorito, se están afanando la guita de los merenderos y los comedores. Llega la asistencia de supuestamente merenderos y comedores oficiales, y no le llega a la gente. Entonces, bueno, yo hablé con los responsables ahí en el Ejecutivo, y me dice justamente, claro, bueno, estamos hace 40 y pico de días, 50 días acá, estamos haciendo justamente este relevamiento, lo mismo la noticia que decías, Facundo, sobre lo de Petovelo esta mañana, que es un poco el relevamiento, y están en paralelo también viendo quiénes son los supuestos beneficiarios y cuáles son las personas que en definitiva están ahí, claro, que son, son punteros políticos, hay mucho de eso y lo sabemos. Entonces, sí, el problema es que en el medio hay gente que no está recibiendo alimento. Exacto, correcto. Entonces, primero es que esa asistencia, que hoy bien decís vos, Facundo, que no queda otra, porque siguiendo la alegoría del quinto subsuelo del infierno, hoy sí se necesita eso, y por eso Javier dice que la que tiene el cheque en blanco y la financiación que siempre va a ser reconocida y aceptada del Ejecutivo es Sandra Petovelo, por el tema justamente de capital humano. Entonces la cuestión es asignarlo bien, porque siempre tenemos que tener en cuenta que esos planes, esos merenderos, esa asistencia, va de la gente que está empujando y tirando del carro todos los días desde las 4 de la mañana. Está claro. Diputado, abrazo grande, gracias por atendernos. Abrazo, Facundo. Gracias. Abrazo, Berti Venegas Link, diputado de La Libertad Avanza.